Hola, ¿qué tal? Soy Rosemary Martínez, soy creativa, diseñadora y quiero comentarles y compartir con ustedes que hace unos años viví una experiencia que marcó mi vida y fue el acompañamiento de mis papás en sus últimos días de vida. Gracias a lo profundo que fue esa experiencia, tuve la sensación, la necesidad de poder compartirlo con gente porque pasó una cosa increíble. Y fue que vi este momento tan difícil bajo un lente tan creativo y diferente, que lejos de sentir sufrimiento, sentí una sensación de paz, de alivio. Y eso es lo que quiero compartir contigo. Te invito a que descubramos esta nueva forma de ver la muerte, llena de creatividad, de amor y de paz. Hola, soy Rosemary Martínez y esto es Morir es Vivir. Y el día de hoy estoy sumamente emocionada porque los invitados son nada menos que mi hermano y mi hermana. Pero no son casualmente mi hermano y mi hermana, son además unos personajes. O sea, y les quiero leer un poco de su currículum para que sepan el cacho de personas que he tenido la suerte de vivir toda mi vida. Mira, Carmen, mi hermana, es terapeuta en regresiones. Y es una práctica que incluye vidas pasadas, vida entre vidas y la reconexión con el niño interior. Todo esto lo hace a través de la hipnosis consciente y un enfoque que no solo es terapéutico, sino que es espiritual, íntimo y profundamente sanador. Además, desde hace más de 25 años ha sido coach de fertilidad, guiando mujeres que anhelan convertirse en madres en procesos llenos de esperanza, cuerpo, alma y ciencia. Dicho sea de paso, tanto mi hermana como yo tuvimos muchos problemas de infertilidad. O sea, estuvimos muchísimos años sin poder tener hijos y fue gracias a eso que ella pudo abrir este camino. Y justo hace 20 años escribió su biografía que se llama Quiero tener un hijo, cueste lo que cueste. Es un libro donde habla de su trayectoria y cómo logró por fin ser mamá. Así que bueno, para mí mi hermana no solo ha sido pues una hermana, ha sido mi guía toda la vida y estoy profundamente feliz de poder hacer este primer episodio con ella. Muchísimas gracias por estar aquí. La vida me ha dado unos grandes regalos, no solo en mis padres, sino en los hermanos que tengo, que son unos verdaderos personajes. Entonces, un poco para que conozcan a Tony, mi hermano. Tony estudió ingeniería electrónica en la Universidad de Gales y después estudió para ser profesor en la Universidad de Cambridge. Y luego es un apasionado del universo, así que decidió hacer una maestría en astronomía en Inglaterra y unos años después hizo su doctorado en astrofísica en la Universidad de Western Ontario. Entonces, él es un apasionado de la vida, de las estrellas, de las galaxias, de la magia del universo. Así que toda su vida ha sido un maestro comprometido, porque él ha pensado que todo este conocimiento de la existencia y del universo hay que compartirlo a las nuevas generaciones. Y él entiende que esto es un poder transformador, ¿no? Que el conocimiento es un poder transformador. Así que más allá de todos los títulos que Tony tiene, Tony para mí representa una sabiduría serena, que observa el cielo, pero siempre con una mano en el corazón. Entonces yo he sido la hermana chiquita de este gran hombre. Así que estoy feliz de tener a estos dos seres que han marcado mi vida para ayudarme a ser quien soy hoy. Los tres hemos vivido un proceso de vida que nos marcó en cuanto a educación y una forma diferente de ver la vida. Uh-huh. Una vida basada en amor y respeto y el cuidado y el cuidarnos los unos a los otros. Eso lo hemos aprendido de los papás. Tan así, una vida tan hermosa que nos han enseñado los papás, que a raíz de eso escribimos este hermoso libro, que es un poco la base de todo este podcast, porque a raíz de esto llegaron muchas preguntas. Uh-huh. Nosotros vivimos todo el proceso de una forma tan intuitiva
pero sin conocimiento de causa en realidad. Íbamos haciendo lo que se hace, ¿no? Y ahora este podcast se trata de eso, a encontrar esas palabras que expliquen lo que la vida, el alma, el corazón nos llevó a hacer. Hoy es el primer podcast y es una maravilla poder hacerlo con ustedes porque vivimos este proceso en conjunto. Así es. Y el día de hoy lo que quiero es abrir un poquito más esas preguntas, porque durante el resto de los episodios vamos a estar viendo a especialistas que nos van a ir ayudando a hablar de esto que normalmente no se habla, son heridas que se tapan, ¿no? Y que no queremos hablar de ellas. Así que vamos a empezar con una pregunta que les traigo aquí. Ok, a ver, viene. Que está durona, ¿eh? Está durona la pregunta. Sí. Viene. A ver, respira hondo. ¿Qué muerte es la que más ha marcado tu vida? ¿Y qué aprendiste de esa muerte? Pues la muerte que más me marcó fue de la abuela Dorotea. La abuela Dorotea es la mamá de nuestra mamá. Sí. Ajá. Entonces fue repentino, fueron como 2 semanas. Estaba con mamá, la estábamos cuidando, estaba toda la familia. ¿Dónde estabas? En España. Estábamos en España. O sea, estaba en España y de repente, ¿qué fue lo que recibiste? ¿Cómo noticia fue? Que estaba grave, que tenía cáncer, que ya estaba en las últimas. Entonces fui con mamá. Me acuerdo que me apoyaste con el boleto en aquella época. Y llegamos. Estuvimos ahí 2 semanas y veíamos cómo cada vez veíamos que se iba, ¿no? Y el amor, nos turnábamos en cuidarla, ¿no? Entre todos, era por turno, la íbamos cuidando. Y luego yo me acuerdo que ella empezaba a hablar con personas. O sea, hablaba que vino su mejor amiga que había fallecido, que llegó la abuela Carmen. La abuela Carmen es la mamá de nuestro papá. Eran consuegras. Exacto, ¿no? Entonces era, uy, pues ha venido no sé quién a platicar conmigo. Dice, pero pues no se ha muerto ya, ¿no? Y entonces como ver cómo cuando alguien va a fallecer, personas queridas vienen como para prepararte ese momento, ¿no? Pero el momento preciso que falleció, pues tuve la fortuna de estar ahí, en ese último respiro. ¿Estabas tú ahí en el último suspiro? Sí, es una combinación. Por un lado es el dolor, ¿no? El dolor que esa persona que quieres tanto que no quieres que se vaya. Pero por otro lado sí sintió un amor tan intenso. Y en ese último respiro, cuando dio ese respiro, podías ver cómo el cuerpo cambió y podías entender que es como desconocer el cuerpo, pero la podías sentir esa presencia, esa intensidad de amor, que fue algo que a mí me conmovió mucho. Yo creo que me hizo estudiar lo que hago ahora y la terapia que doy, ¿no? Pero en ese momento era tanto el amor, el conectarte con su alma, ¿no? Y era como si el cuarto entero podría sentir como no existiera techo. Y yo me acuerdo que me quedé durmiendo en ese cuarto, porque era tanta la sensación y no era, ay, qué miedo, no, al contrario, era, no, o sea, me quiero quedar en esta sensación de este amor tan intenso, ¿no? Tan puro. Y claro, era esa combinación, ¿verdad? Entre el amor puro y el dolor de que ella no estaba, ¿no? Y eso aprendí, ¿no? Que tenemos un alma, ¿no? Y que tenemos un cuerpo y dejamos este cuerpo, ¿no? Y el alma sigue y existe ese alma, ¿no? Que ahora está en este cuerpo, pero el ver el alma, ¿no? Y eso fue lo que aprendí. Y Carmen, dime, cuando una cosa es que aprendiste eso, que sin duda tuvo una huella con lo que estás tú haciendo ahora, ¿no? A lo que te dedicas. Pero ¿qué sentiste de la muerte y de tu vida? O sea, ¿qué tuviste alguna epifanía en cuanto a que existe la muerte, la vida? ¿O qué conexión hay entre la vida y la muerte? Esta parte de morir es vivir, como este podcast. Claro, o sea, pues sabes que la vida continúa, ¿no? Y bueno, y yo que hago regresiones, pues una vez una regresión vi que mamá era mi gemela, ¿no? Entonces como que dices, bueno, pues ya nos veremos en otra vida o nos veremos más adelante, ¿no? Es como que sabes esa continuidad, ¿no? Y sabes que nunca estás sola, ¿no? Eso fue lo que
lo que sentí. Qué belleza. Y además la abuela Dorotea era como una encarnación de amor. No, mira, ella se estaba muriendo y oía que uno de los primos estaba tosiendo. Decía, Carmencita, ya hazle un jugo de limón que está tosiendo. O sea, de y verdad. cuélalo porque no le gustan los gajitos. ¿Estuvo Gillian ahí también? Sí, también Gillian llegó es la esposa de Ella Tony. llegó. Y Ella fue a llegó acompañar a Carmen en Y la fue despedida. increíble cómo nos unimos todas en ese apoyo y hacíamos rutina, o sea, hacíamos un horario. Entonces era bonito porque si no es agotador. Claro, Cuidar a alguien claro, al es final y no agotador. sabes cuánto tiempo va a Física estar. y Entonces, emocionalmente, sí. ¿eh? Entonces fue para mí fue una experiencia que me marcó mi vida de una manera muy bonita. Sí, la abuela Dorotea era alguien con un amor incondicional hacia todos. Y yo creo que muchas de las enseñanzas que tenemos y que pasaron nuestra madre, nuestros padres, vino de ella. De la unidad, de servir unos a otros, y que nos querramos unos a otros. Bueno, entonces, cuando yo de joven sentía mal o necesitaba ir a un refugio, Ibas con ella. iba con la abuela. Con la abuela. Iba con la Dorotea. abuela. ¿Tú sabías que yo diseñé un restaurante inspirado en ella? No sabía. No. O sea, cuando íbamos a verla cada verano. Sí. Y que era así todo el viaje, ¿no? Y llegábamos y ves que siempre la veíamos en el patio, en la esquina, pelando patatas para hacer la comida o algo así. Y yo llegaba el coche en la contraesquina del patio y la veía y me iba corriendo a abrazarla. Y sabes, ese frescor que tenía en los brazos, así que hacían Sí, los todos gorditos. aguaditos. Y nos abrazaba. En ese instante yo sentía que ese era el mejor lugar del mundo. Sí, claro. Y ese abrazo fue la inspiración para crear un restaurante una vez. Y ese amor sigue en la familia y Sigue. estamos muy conectados. Sigue. Claro, y fue Sí. pasando de la abuela, mamá, nosotros. La unión así. que existe con los Nosotros, tíos. Con los tíos. es la misma que la nuestra. Con Exacto. los hermanos de mamá. Exacto. Qué bárbaro. Es un amor y de los primos. O sea, Sí. es increíble. Es increíble. Entonces, Pero empieza de ese amor incondicional. Ahora, esto era la abuela. Ajá. Ahora, curiosamente, el papá de mamá falleció mucho antes de que nosotros naciéramos. Entonces nosotros crecimos con 3 abuelos. el maestro, Joaquín. El maestro, que era herrador, ¿no? Que era un gran hombre. Carmen tuvo la fortuna de estar con la abuela Dorotea, la mamá de mamá. Ahora te va a ti, Tony. ¿Qué muerte marcó tu vida? ¿Y qué aprendiste Mira, ya de ella? luego hablaremos de la muerte de los papás, Sí, que fue muy, muy impactante. sí. Pero la primera muerte que me llegó y que fue muy fuerte para mí fue la del abuelo. O sea, nosotros crecimos, nunca conocimos al abuelo materno, pero desde chiquitos siempre tuvimos 3 abuelos, ¿no? Sí. Y yo creo que en 1 año, 2 años, Sí, se fueron los 3. fue un cambio tan fuerte y creo que el primero fue el abuelo. Y me tocó estar ahí y estaban el tío, el hermano de mi padre, estaban otros familiares y se nos estaba yendo. Y yo, el abuelo siempre, yo me sentía muy cercano a él. De hecho, te llamas Antonio por el abuelo que Hombre, se llama Antonio. te pareces Y al además abuelo. digo, también O sea, tienes su barba. No sé si, Sí, eso si, sí. si Bueno, te lo han dicho, pero has heredado su barba. Eso lo heredé cuando falleció. Fue uno de los efectos que ¿Sí? en el proceso. ¿Te dejaste crecer la barba después de que murió el abuelo? Sí, porque yo no sabía eso. me costó mucho trabajo soltarme de él. ¿Ah, sí? A ver, Mira, cuéntanos. cuando iba, pues crecimos en Inglaterra. Los papás querían que yo aprendiese el español. Pues mal que bien, gracias a que me mandaban con los abuelos. Y 1 año íbamos todos en coche
¿no? Íbamos todos a España. Pero el otro año, el año intermedio, me metían en un avión y me mandaban a Tánger. A Marruecos. A Marruecos. Entonces, la primera vez tenía yo 6 años. Y el abuelo que conocía a todo el mundo y me llevaba la mano. Y bueno, yo soy Antonio Martínez nieto y él es Antonio Martínez el nieto. y bueno, siempre, y luego de su filosofía y de... Él había hecho escritos de la similitud entre Krishna y Cristo y la igualdad de cuestiones religiosas. Y entonces eso fue el inicio en mi camino de búsqueda. Entonces me sentí muy cercano a él. Ya cuando falleció fue muy fuerte porque siempre nos hemos querido mucho. Yo me quedaba, me contaba cuentos, me sentaba con él, me contó de la guerra, de todas sus aventuras, de lo que hacía, y le encantaba hablar. Eso sí, eso le encantaba, y a mí me encantaba escucharlo. Entonces me sentaba con él. Claro, eran pláticas profundas. Muy profundas. Sí, de todo. De la vida. Ay, bueno, entonces se va y los suspiros son muy profundos y los pulmones se están llenando de agua y estamos pues rodeados de la mano, la familia y bueno, llega, parece que el último suspiro muy fuerte y era muy fuerte. Había tenido gangrena y le habían amputado las piernas. Sí, ya no. Pero tenía fuerza de vida. Y entonces un suspiro enorme y toma aire. Y se va. Y bueno, ya. Y como mucho. Y luego otra vez. Después de un largo rato. Y luego varias respiraciones y cada uno. Y yo, pues, diciendo mis oraciones, orando por él y aceptando. Yo sí soy creyente, creo en la vida eterna, creo que esto es una experiencia física de nuestra alma, que aprendemos lo que podemos aprender aquí para seguir en nuestro camino hacia Dios. Y entonces sentí, bueno, esta es mi primera experiencia práctica, real, de alguien que quiero que ya se va. Y no estaba yo preparado para lo fuerte que fue la experiencia. Se va. Finalmente dio su último suspiro y estábamos ahí. Y poco a poco se van del cuarto. Yo creo que la abuela dormía en la otra cama, porque se compartían. Es una casa donde pues habían vivido los bisabuelos en la Torrecica y pues un cuarto sencillo, 2 cámaras sencillas donde ahora ya había, y donde vivían y bueno, fallece el abuelo, poco a poco salen los demás y yo recuerdo, creo que luego estuve solo ahí, la abuela, pues quizás silla de ruedas para esa época, y estaban todos en otro. Y me senté en un edificio antiguo del sur de España, y pues yo meditando, orando, y pues muy triste. Y entonces tuve una visión, nunca he tenido una cosa así, donde sentí que estaba ascendiendo el alma del abuelo. Siento como que lo veía. Y en una esquina del cuarto
se disolvía el cuarto en nubes oscuras, como pues nubes oscuras. Y sentí que estaba subiendo y me emocioné mucho. Y yo creo recordar, y la imagen que tengo yo es de que ascendía el alma del abuelo y que había unas manos como manos de amor, manos como angelicales alrededor de las nubes que lo estaban recibiendo, como para guiando, para recibirlo con el amor. Ahora, esto fue muy bello, pero a la vez sentí que el abuelo, que en los últimos años había tenido muchas dudas acerca de Dios, acerca de la vida espiritual, acerca de la vida del alma, y yo sentí que como no había aceptado y que no veía. Y entonces yo sentí que él estaba ascendiendo con temor, con miedo, y que él estaba envuelto en las nubes y que no sentía el amor con que era recibido. Y eso a mí me causó una angustia muy profunda, porque sentí gran culpabilidad de que no había yo hecho mayor esfuerzo en compartir con él una visión, el entendimiento que yo había desarrollado gracias al camino que me encausó él. Claro. Entonces, yo lo que recuerdo es que empecé a decir, ay, perdóname, abuelo. Y lo repetía, perdóname, abuelo. Y que en eso como que me pierdo. Yo ya al rato ni siquiera yo estaba ahí, nada más escuchaba las palabras. Y yo me imaginaba a veces, yo sentía la mano de la mamá. De la mamá, ¿no? Que te estaba acariciando. Y me decía, no, como nosotras. no llores, hijo. No, es verdad que te lo haga no yo, llores. Bueno, entonces yo de repente, pues no sé dónde estaba, pero de repente me daba cuenta del cuarto, de la cama del abuelo, del cuerpo del abuelo, de dónde estaba, y de la mamá que no llores, tranquilo, todo está bien. Pero esa angustia, yo no sabía que otros sentían eso, esa culpabilidad que se asocia tanto de cosas que no dijimos. Fíjate, qué curioso, porque anoche que estábamos hablando, Joaquín, mi marido, mi alma gemela, cómplice de vida, santo Job de vivir conmigo, ¿no? Cuando contaste tú eso, él comentó que cuando falleció su mamá, después de haber estado con ella también 3 meses en esa salida de cáncer, cuando se fue, él veía que ella también tenía miedo, ¿no? Y él estaba queriendo decirle, todo va a estar bien, no tengas miedo. Y que al final también sentía esa culpa porque no se lo había dicho con tiempo, ¿no? Que no había sabido cómo decirlo. ¿No? Creo que, ¿sabes? Creo que esa es parte de la misión de este podcast. Tony, gracias por contarnos eso que yo creo que no habías destapado en 20 años. Bueno, ¿no? De vez en cuando, de alguna manera, ¿no? Wow. Sí. Pero te lo agradezco mucho, porque parte es poder abrir los corazones de temas que son tan tabú, que no hablamos de esos temas. No, y yo creo que lo que yo he visto una y otra vez es, lo primero es que sale una culpa porque no dije, o porque no le di esto, o porque no consulté, o porque no es, yo qué sé, o sea, y son culpas sin fundamento, ¿no?
pero lo primero normalmente es que uno acabe con una culpa de algo. Porque de no haber hiciste, hecho algo. de que algo te faltó decir. Exacto, faltó decir o faltó hacer, ¿no? Pero es súper común. ¿Te acuerdas que hay papá, una culpa? Papá, no me acuerdo el poema que decía, pero que decía en vida. ¿Cómo era? ¿Te acuerdas del poema? Decía, en vida, hermano, en vida. O sea, que si hay algo que quieras hacer, no te esperes a la muerte, no te esperes, hazlo en vida. O sea, en vida, hermano, en vida, dilo en vida. O sea, en vida, si se te ocurre algo, haz corte de caja, piensa, ¿qué le quieres decir? Porque nadie tenemos garantizado mañana. Nadie. Pero algo que tú me has dicho, y que hace poco nos dijiste, que si yo era el que se iba, ¿qué le dirías al que está llorando triste, con culpa? Y que se Claro, que se siente pues tan ¿qué mal. vas a decir? No. Pues mira, no pasa nada. Llores, no sufras. No, claro. está bien, gracias. Gracias. Y, Bueno. y yo sí quiero decir ahora, pensando en el papá, voy a brincarme, pero Si fuera tu hijo, en tu momento. ¿cómo papá, cuando ya iba ya acercándose a ese último proceso y dice, oye, papá, ¿cómo estás? Siempre tenía la misma respuesta. Dice, hijo, yo no solo quiero dar gracias a Dios por toda la vida. mi vida, por mi esposa, Claro. por mis hijos, Ay, sí. por el amor que tenemos todos. Y caramba, esa fuerza es lo que nos ha mantenido. Pues mira, no por nada aquí está papá. Claro. No por nada tuvo una vida ejemplar que nos explicó tantas cosas y gracias a esa forma de amar la vida es que estamos hoy aquí. Así y yo es. siento que el conocimiento en la vida, el que tenga conocimiento de algo, tiene la responsabilidad de compartirlo Por a la supuesto. humanidad, para el florecimiento humano, para la mejora de todos, aunque nos duela. Ahora te toca. Me toca a mí, la vida. No. La muerte que te la afectó muerte, a ti. sí. La muerte. ¿Qué cosa? Sí, o sea, sí está. Ahora te- Obedece. Ahora te toca. Caso, Ahora no. tú. Fíjate que aquí traigo mi pañuelito, pues aquí lo tengo A ver. escondidito. Fíjate que después de la muerte del abuelo, la abuela Carmen, la mamá de papá, decidió morir. Ella se dejó morir, Sí, literalmente. al año. No quería estar sola. No, ella después No se quería. habían cumplido ¿cuántos? 65 años de casados o 70 años de casados casi. Entonces cuando se muere el abuelo, Casi no comía, no no, quería. ella de pronto un día, ella era terca, obstinada. Ella de hecho en los 20 era ella, ¿tú sabías? ¿Quién se parece a ella? Ni idea. No sabemos. Eso es lo malo de traer a los hermanos, es que no puede uno fingir y te dice las netas de la vida, ¿no? Pues qué curioso que me haya tocado a mí la muerte de la abuela Carmen. Claro, por supuesto. Que le dice, Joaquín me dice que soy doña Cajitas porque todo me encanta así estructurado y tal, y la abuela ella. era doña Cajitas, sin duda. Bueno, en el caso de la abuela Carmen, ella decidió querer morirse. Entonces ella un día dijo, ya no quiero hablar, y dejó de hablar. Claro. Otro día dijo, ya no quiero caminar, y a partir de ella iba en silla de ruedas. Y Joaquín y yo coincidió poco después de la muerte del abuelo, que hicimos un viaje y llegamos a casa de la abuela. Y me la acuerdo perfecto, había un rayito de sol, ella estaba en esta silla de rueda en la torrecica, y como estaba tan tiesa, como jorobada, yo me senté en el suelo para mirarla a los ojos y estar directo en su mirada, y tú te acuerdas de la mirada penetrante de la abuela. Bueno, pues yo no sabía muy bien qué hacer, ¿no? Y entonces se me ocurrió hablarle de todos sus hijos y sus nietos y qué era el estatus de toda su descendencia. Entonces empecé, bueno, el tío Antonio está haciendo esto, el tío Juan José está haciendo esto y está casado y la prima y los sobrinos, y acaba de nacer una bisnieta tuya que dicen que es súper terca como tú. O sea, no le vi la sonrisa, pero si la hubiera podido hacer, la hubiera hecho, ¿no? Y yo veía que me miraba fijamente a medida que le contaba todo eso. Y luego la acostamos.
¿no? Con la ayuda de su ayudante, ¿no? De su cuidadora. La acostamos y estaba acostada en la cama, pero tiesa, ¿sabes? Las rodillas tiesas, dobladas así. Y estaba respirando así, muy rápido, ¿no? Y yo seguí contándole. Yo estaba así como, bueno, ¿qué más le cuento? ¿Qué más le cuento? Y empecé a contarle de lo que me acordaba, de la bisabuela, y tú te acuerdas, y de la bisabuela, y luego de la dinamita que tú llevabas, y eras una líder de opinión a principios de siglo, y llevaste, y luego el abuelo, y lo que hicieron, y la guerra, y tus hijos, y cómo tú te paraste. O sea, le conté de lo que me acordaba. Como de honrándole su vida. como narrándole una película. Ajá. Y en ese momento llegó un tío por mí para comer en casa de la abuela, de Dorotea, que habían hecho una comida. Cuando llego a la casa de la abuela Dorotea, que estaba a 10 minutos de la casa, 5 minutos, tan pronto llego, me llaman y me dicen, acaba de fallecer la abuela. ¿No sabías eso? No. Me dicen, acaba de fallecer. Yo, no me digas. Entonces regresé después y no te puedo decir qué sensación de amor. Porque ella, cuando la vi, estaba toda tiesa así, ¿no? Y en ese instante, Tony, estaba con un relajamiento de cuerpo, casi como si hubiera tenido una pequeña sonrisa, casi como diciendo, yes, valió la pena mi vida, claro. Ya sé que todos están bien, que todos están... Y eso se me quedó tan marcado que había que recordarles, o sea, que tu vida valió la pena y que todos vamos a estar bien. Y yo sentía una luz, una energía. Me acuerdo que no quería dejar de tocarle los brazos y de sentirla. Y estuve con ella todo el tiempo hasta que se le fue la temperatura. Estaba con Joaquín. Joaquín estuvo al lado de mí todo este momento. Se van enfriando rapidísimo el cuerpo. Sí. Pero es increíble lo que dices, que se vuelve otra persona, ¿no? Sí, desconoces el cuerpo. Y para mí, esa primera muerte que vi en vivo fue amor, energía, luz, tranquilidad, paz. Ya no le dolía nada, estaba, ¿sabes? No estuve en ese último suspiro, pero sí, casi. Si parte de esta historia te está inspirando a ver la muerte desde otro ángulo, te invito a que conozcas la historia completa en el libro Adiós mamá, adiós papá, que escribí para mis padres y que está disponible en Amazon, en Mercado Libre y en mi página web, para que juntos podamos vivir la muerte bajo un ángulo, bajo una visión de amor, entendimiento y entrega. Ahora, ese interesantísimo que los tres hayamos experimentado esa primera muerte con nuestros abuelos. Cada uno con una y que cada más uno nos parecíamos. Que más nos parecíamos, curiosamente. Ahora vamos a los ¿Puedo papás. decir algo acerca de los abuelos? El abuelo, la abuela, que parte de ese proceso, lo que nos tocó más con nuestros papás, el que se encargó fue el tío Juan, que llegó y se encargó de todo, de que hubiera una persona cuidándolos y todo ese proceso. De los abuelos, el tío Juan José trajo a una cuidadora y él se encargó financieramente mucho de tenerlos. Pero ahora justo de eso quiero hablar ahora, porque existe un momento en que los papás son nuestros héroes. Son nuestros héroes del mundo mundial, nos cuidan, nos llevan, nos guían, aprendemos de ellos, aprendemos acerca de la vida a través de sus ojos. Claro. ¿No? Son nuestros héroes en la mayoría de los casos. Es eso, ¿no? Sí, para la gran mayoría son nuestros role models, son nuestras guías a seguir. Ahora, llega un momento en el que empieza un deterioro. En donde empieza un deterioro mental, físico, y empieza un cambio de roles. Exacto. En donde eran nuestros papás y nosotros los hijos, pero ahora nosotros empezamos a ser unos papijos. Claro. A veces esa época dura más, a veces dura menos, pero inevitablemente es un ciclo de vida. Nosotros nos tenemos que encargar de ellos en algún momento, a veces físicamente, económicamente, nos tenemos que encargar de ellos casi
como ellos se encargaron con nosotros a ese principio de nuestra vida, nosotros los ayudamos en esa última parte de vida. Entonces yo quisiera que habláramos de cómo fue esta experiencia que vivimos, cómo repartimos los roles, cómo lo vivimos en esa experiencia del deterioro de mamá y papá que se llamaban Pedro y Leonor. Y yo quisiera empezar con Carmen, porque Carmen hizo una cosa muy especial. Carmen estaba viviendo en Inglaterra y cuando el papá empezó a hacerse mayor, ¿decidiste? Me di cuenta como que había dado un bajón y dije, no, voy a regresar. Y regresé y tuve la fortuna de estar con él 6 meses antes de que falleciera, pero me regresé porque vi que había dado un bajón. Pero nunca pensé que se iba a morir tan pronto, ¿eh? A mí me sorprende cómo supiste. Sí, ¿no? O sea, pero estuve contenta que regresé, ¿no? Y dice, no, es que hago falta. Hacías falta, pero hiciste falta muchísimo. Pero yo ¿Qué pasó? De las primeras cosas que cuando, o sea, es como un enojo, porque no quieres que se hagan viejos, o sea, no quieres que se mueran. Entonces, primero es como un enojo. Y luego también, o sea, lo que son las fases del duelo, ¿no? O sea, una negación. Entonces, por ejemplo, mamá empezaba a dejar la llave del agua abierto. O no apagaba el gas. O dejabas los lentes en el refri. Sí, o sea, y entonces tú, ay, no, pues es un despiste, no sé qué, ¿no? Y entonces como que no lo quieres aceptar. Y entonces cada vez empiezas a ayudar un poco más, ¿sí? Entonces, bueno, pues te dejo tu ropa lista, ¿no? Y ya se baña. Luego, no, pues entonces ya después ahí te tengo que bañar, ¿no? Y entonces, bueno, ahora después ya al baño. Y entonces no te das cuenta, pero cuidar a tus padres es agotador. Es agotador porque por la parte emotiva, ¿no? Y entonces te drena, te agota. Y física. Claro. Y cada vez estás ayudándolo más y tus cosas no tienes el tiempo, entonces como que te empiezas a enfadar o es como tener esa paciencia. Y hay veces que te enfadas y dices, ay, qué mala hija soy. Sí, además sientes culpa, claro. ¿No? Sí. Y entonces esa aceptación. Y yo no lo aceptaba. Y yo decía, no, que está muy mal. Que me está decían, no sé qué. Es que veo no sé qué. No, es que Tony no lo ves. Y yo me enojaba. No, yo me acuerdo cuando te hablábamos, estábamos ya en el hospital, digo, papá, no va a durar un día. Y tú, háblame mañana para que me digas cómo está. Y yo digo, Tony, vente ya. Y ¿sabes? La mamá me dijo. La mamá te dijo. Mamá, mira, claro. Tony. Vente ya. Vente. Claro. Pero, a ver, Carmen, volviendo a la parte de la cuidadora, porque tú, o sea, lo que es muy impresionante y por lo que te estamos, Tony y yo, así, eternamente agradecidos, es que tú soltaste tu vida por cuidarnos. Pero no te das cuenta, ¿eh? O sea, no es que, ay, solté mi vida. No, o sea, es como que una cosa, y luego al darte cuenta es más y más y más, y no es nada fácil. Y no es bonito tampoco. ¿No? Porque entonces no tienes mucha paciencia, no estás haciendo tus cosas, tú no te sientes completa, sientes que tienes que estás como que tengo que, pero en realidad quieres, ¿no? Sí, entonces, claro, cuando tú cambias esa perspectiva, entonces no lo hagas, no, es que quiero. Pero llega el punto que no te das cuenta que a veces un poco más y siempre todo cambia, porque ahora de repente ya no quiere comer. Entonces tienes que viendo que entonces cada vez va avanzando rápidamente, y es además gradualmente que no te das cuenta. Sí. Es el día que contratamos a Giovanni, que fue un ángel. Sí, Giovanni fue un ángel a la vida. Yo volví a respirar. Sí. Y no me había dado cuenta. Yo al inicio lo que era. No me costó trabajo entenderlo. Tú estabas en Canadá y decías, pero ¿para qué quiere Carmen algún ayudante? ¿No? O sea, no lo entendías. No. Y eso, quiero hacer una pausa rápida ahí, porque eso pasa muchísimo cuando hay un hermano que se encarga físicamente. Los que estamos lejos estamos, oye, pero a ver, ella qué fácil lo tiene, ¿no? Está viviendo en la casa de los papás. Tampoco. Bueno, hablando en términos generales. En términos generales, no. Pero ¿para qué necesita un ayudante? Pero ¿para qué si ahí está todo el tiempo, no? Y esa ceguera que tenemos los hermanos que no estamos, luego lo entendí en carne propia cuando me tocó. Entonces, era muy fácil juzgar y veo que hay muchísima gente que juzga antes de tiempo. Y quiero que me hables esto del corazón de la cuidadora. ¿Puedo decir un poco claro. sobre ese sentido de rechazo a recibir más ayuda? Para mí no era cuestión de que pues no necesitas o algo. Mi preocupación era pues
si empiezas a usar un bastón, lo vas a necesitar. A lo mejor ahora no lo necesitas, pero una vez que ya te acostumbres, entonces para mí la creación de dependencia era lo que me preocupaba. Pero que eso cómo podías acelerar un proceso. Claro. Pero es que era el momento, ese fue en el momento de desesperación que Carmen dice, necesito ayuda. Y yo me acuerdo que yo decía, pues sí, por favor, el fin de semana llévate a mamá, por favor. Pero hemos adelantado allá el proceso de la mamá, porque esto ya fue para cuidar a la mamá. Ahora, hablando de la mamá, también te quiero preguntar a ti, Tony, porque Carmen tuvo esta ayuda de cuidadora impresionante. No, pero te corté. Estabas diciendo. No. Qué barbaridad. Qué raro que me corten. Te toca a ti ahora. No, pero oye, sí estabas comentando acerca de ese proceso y con el inicio con Giovanni. Pero que eso fue lo que le dio la luz. Sí, o sea, es como empecé a tener una ayuda y yo creo que es importante, saber que va avanzando sin que te das cuenta. Y es importante buscar ayuda. Sí. Y de repente decir, no puedo más. Y eso es importantísimo. Pero no esperar a que no puedas más. Claro. Sino porque estar cuando todos unidos y empezar quebrado. A apoyar, empezar a dividir o ver de qué manera, aunque estés lejos, puedes apoyar. Así es. Y no dejarlo hasta que ya estás tirando la toalla. Fíjate qué lindo que los tres, sin saber, cada quien apoyó de diferente forma. En su momento con papá y luego, o sea, imagina, 6 meses con papá, 10 años con mamá. O sea, una década estuviste cuidándolos en su casa sin tus cosas. Yo me acuerdo que lo planeé, ¿eh? O sea, no lo planeaste. Así salió, pero bueno, viéndolo en retrospectiva, estuviste 10 años cuidándolos. Ahora, hubo una cosa que a mí me tocó muchísimo el corazón y fue Tony. Tony vivía en Canadá. Vivía bien lejos. Pero cada día a las 5 de la tarde, durante yo no sé si 5 o 6 años, se conectaba con mi mamá por Zoom y tú viste poco a poco el deterioro de la mamá. Entonces, el que tú estuvieras ahí, yo había veces que igual no hablaba en toda la semana, ¿sabes? Y ya llegaba y te veía y decía, ay, pobre Carmen, qué cansada, y Tony. Y yo estaba en mis cosas y a veces estaba un poco desconectada. Pero Tony, así, a las 5, el cup of tea. Era como el happy hour. Era el happy hour, sí. Porque yo me desconectaba, o sea, se encarga de mi hermano, ¿no? Bueno, en COVID, Tony, que estábamos la mamá y yo encerradas ahí. O sea, ¿cuánto falta para las 5 para que se conecte Tony? Porque es cuando me voy a bañar, cuando voy a comer, cuando me voy a hacer cualquier cosa. Entonces, era el happy hour. Sí, le llamabas tú, pero además me daba ternura. A ver, cuéntanos rápido, cuéntanos un poquito. Primero el tai chi, hasta yo lo hacía al principio. Hasta el tai chi. O sea, y luego después dije, no, es mi break. O sea, yo ni tai chi ni nada. Yo quiero mi break. Vamos a hacer otra cosa. Al inicio, pues hablábamos, pues, ¿cómo estás? Y ¿qué hacemos? Y me preguntaba, y vamos, a ver, ¿te acuerdas de la poesía que nos recitaba el papá? Y yo pues, sacaba alguna poesía, o ella me decía una línea y luego le recitaba la poesía, y ella que tiene una voz tan preciosa y le encantaba cantar. Y entonces, bueno, que sí, clavelitos, o sí, las canciones de Sarita Montiel y todo lo que le encantaba. Y lo cantábamos y luego sacaba la guitarra y nos poníamos a cantar y ella feliz y cantando. Y tú ibas viendo ese deterioro, ¿no? O sea, ¿qué iba pasando con la mamá? Porque había veces que hablaban y luego había veces que ya te decía ideas desconectadas y tú con una gracia. Sí, claro, mamá. Algo que me encantó es que nunca era, no, mamá, a ver, no te acuerdas que esto fue así, y esto fue así, y esto fue así. No, nunca le repelaste nada. Siempre entretejías sus fantasías o su versión de la nueva realidad y lo entretejías con una forma tan bella. Mira, yo creo mucho en que nuestra realidad es espiritual, que nuestra esencia es espíritu, es alma, y que las cualidades del alma, las virtudes que tenemos,
eso es nuestra realidad y eso es la parte eterna. Y entonces, si nos comunicamos con esa parte, pues estamos hablando y todo, pero estamos conectando. Y entonces, poco a poco, las facultades van disminuyendo, pero lo demás sigue. Y entonces, bueno, estamos juntos y nos queremos y yo sé que me quiere. Y cuando ella podía me decía, y vamos, ¿qué quieres que cantemos? Y me decía, pero luego yo tenía que pensar, ¿qué me diría? ¿Qué quiere? Sí, pero al final a ver, ya vamos ni te a cantar hablaba. esto. Sí. Al final ni te hablaba, se Bueno, dormía. decía Giovanni, dice, va a venir. No toques el micrófono. Perdón, es que no sé. Es que ahí está el corazón. Yo lo sé. Ahora sí que traes el micrófono en el corazón. Bueno, entonces, pero decía, va a llegar ese señor o algo. Pero es que qué ese, guapo que va ese es. señor, Ay, ¿no? sí. Que va a venir. Y entonces, pero como de alguna manera Muy amorosa. no siempre. me resentí. No, aquí estoy. Y yo estoy. Y yo llegó a ver, yo siento, yo no sé qué tanto me conectaba. A veces, bueno, Un siempre instante. tuvo una sonrisa tan preciosa y un brillo que tenía en los ojos. Y entonces a veces Te conectabas a eso. era eso nada más, ¿no? Que la salud y la sonrisa y la mirada Claro. que dice sí, vamos a hacer esto, vamos a cantar, vamos a Me recitar. encanta. Pero una hora. Aquí lo increíble fue que tú tan amorosamente pudiste manejar la parte aunque ella no te reconocía. Yo no. O sea, yo cuando ella me dejó de reconocer, ella no podía más. Yo no podía vivir con eso día a día. Y eso fue cuando se tomó la decisión que iba a dejar su casa y Rosie le hizo ese departamento. Ay, En el pues estudio. Cuando El ¿te estudio. tocó? Cuando me tocó. ¿Y a ti y a ahora Joaquín? que dice el sueldo mínimo al presidente para que vea lo que se siente. Entonces ya, después de yo haber Entonces, estado cuando ella viviendo montó todo, una réplica, ¿no? Del departamento de mamá, Qué porque precioso yo, lo hiciste. porque yo no increíble. podía. ¿Quedó? Es que yo no podía. Me Quedó causaba un increíble. dolor. Entonces decía, pero mamá decía, ¿quién soy yo? Ay, qué bonita que eres. No, pero es que no sabía quién era. Yo no no sabías. podía con eso. Era cuando armamos esa nueva casa que ella no supo que, o sea, casi no notó por la senilidad la ¿Pásame diferencia. mi vaso? O sea, no notó ella la diferencia entre su casa y el cuartito que le hicimos, porque le hicimos el cuarto con sus cuadros, con las cosas de papá, Todo, casi todo. no notaba. Los mismos colores. Hasta la todo. chimenea, Sí, todo. Pero ya cuando me tocó a mí, bueno, gracias a Giovanni sin duda y a Inés, que luego vino a ayudarme los fines de semana, que Que sin Dios eso los yo bendiga no, siempre. o sea, no les puedo agradecer lo suficiente porque logré tener la vida y mi marido y el trabajo. Y yo por la ventana veía, casi que podía ver a la mamá siempre. Pero el deterioro de la mamá, en su caso, la senilidad que iba teniendo, ya no reconocía a la gente, le empezaban a salir miedos, le empezaban a salir cosas. Y fue una cosa hermosa en la casa, fue que empezamos a crear como una historia paralela, como una obra de teatro paralelo. Y ella, yo creo que por la guerra tenía miedo de quedarse sin dinero, ¿no? Entonces, Sí, me acuerdo de eso. le llevábamos Eras tan comida. creativa, ¿no? Sí, entonces le traíamos comida y ella decía, no, gracias, no quiero comer. Pero mamá come, y dice, sí, pero luego me decía, pero ¿quién va a pagar esto? ¿No? Entonces nos inventamos con la idea, con la idea de Joaquín. Genial. O sea, compramos billetes falsos. O sea, de educativos, juguete, vamos, de juguete. educativos de juguete. Y le decimos, mamá, acabamos de rentar tu departamento o rentar no sé qué cosa. ¿Y qué crees? Nos está llegando una fortuna. Ahí te va, cada semana les dábamos así, ¿no? Y entonces cada vez que alguien venía, le daba, o sea, la comida, toma, hija, toma, 2,000, toma, 1,000. Iba repartiendo su dinero y se sentía tan abundante y luego esos dineros los hacíamos nuestra economía circular, ¿no? Yo lo vi bien, o sea, yo vi que lo pasaban bien. Tú estabas feliz haciendo eso, la mamá. Estaba feliz. Yo hasta cierto punto, eso a mí siempre me incomodó un poco porque mi manera siempre ha sido, pues,
con mucha sinceridad. O sea, pero ya no lo es entendía la sinceridad. Pero no lo entiende, y yo entiendo que esto es amor. Claro. Es un símbolo de amor. ¿Sabes el símbolo? Así o sea, yo casi me echo a llorar. Era un día que estaba así con ella, así como tú y ahora, y llega Joaco, ¿no? Mi marido llega con un té y viene, le pone el café y le da un besito y le dice, hola guapa, y se va. Y me mira con unos ojos así de pícara y me dice, oye, ¿has visto este chico? Le digo, sí. Dice, ¿has visto qué guapo es? Hombre, olvídate de lo guapo. Qué simpático y educado es. Yo, ¿verdad que sí, mamá? Dice, deberías de casarte con él. Dijo, Sí. Te dijo. Y yo dije, qué buena idea. Y yo dije, ¿verdad que sí, mamá? Fíjate que lo voy a considerar. En vez de decirle, pero mamá, ya ves que llevamos casi 30 años casados. Quiero eso. volver un poco atrás, algo que cuando tú estabas diciendo de dar los billetes y Tony decía que le incomodaba un poco. Siempre suceden cosas así entre hermanos. Claro, claro. Y aquí es entender que quien lo hace lo está haciendo con amor. Claro. Así es. ¿No? Entonces Exacto, no, sí, pero muchas veces no llega a suceder así con otras familias. Entonces, por eso para mí es tan bonito el que, pues tú no te gustaba mucho esa idea, porque sin embargo entendías que para ella era una manera de hacerlo con amor, exacto. Ella siendo esa mejor versión de ella y aceptándolo. Y una cosa que no hacíamos era corregirla. Nunca. O sea, la corregimos. Claro, y entonces, y a veces se entendía una palabra o una cosa, y entonces te hace una asociación y, y te acuerdas de que cuando ibas y la bicicleta y esto, y entonces, y ves que está interesada en algo del pasado que está conectando en el presente, y es nuestra habilidad el entretejerlo para darle sentido. Fíjate que hay una cosa que quiero agradecerles, o sea, infinitamente, porque sí, son lo máximo. Hubo cuando se estaban haciendo mayores y de repente se te caen porque pesan, no es un bebé, son enormes, se caen. Y me acuerdo una vez que la tenía la mamá así sentada en la cama y la acabábamos de bañar y la estaba peinando, y el peine lo tenía así como a 1 metro, y la suelto así, literalmente 3 segundos para estirarme por el peine, y cuando regreso ya se me había caído. Se había pegado la cabeza con la mesita de noche. Yo apanicada, o sea, la levanto, la siento y la cama, la silla llena de sangre. Y yo no, o sea, mamá, ¿cómo estás? Bien, nena, bien. Yo, ay, no, aquí con toda la sangre, o sea, bueno. Y yo que les hablé por teléfono a ustedes con una culpa así de, no, me van a matar mis hermanos, porque muchas veces he oído casos donde es claro, pues es que tú en qué estabas pensando, no estás poniendo atención, no la estás cuidando. ¿Y saben qué fue lo que me dijeron estos dos? Me dijeron, nena, a nosotros no se nos ha caído la mamá porque nosotros no estábamos ahí. No la estábamos bañando. Si nosotros hubiéramos estado ahí, seguramente se nos hubiera caído a nosotros. Sí, yo no sé cuánto. Tú eres nuestras manos en este instante. Claro. Y lo curioso fue que 2 semanas después, Inés, que era una de las cuidadoras, llega llorando, señora, ya córrame, no sé qué, se me acaba de caer su mamá y tiene un moretón aquí, por favor, córrame. Entonces, llorando así, y yo la abracé y le dije... Claro. ¿Sabe por qué no se me cayó a mí? Claro. Porque yo no estaba. Claro. Entonces, el tener compasión por la persona o el hermano que está ahí cuidando. Claro, no es nada fácil. No es fácil. Ay, yo no sé cuántas veces se me cayó papá, se me cayó mamá y yo, perdón. Pero claro, es horrible. No los tiras, y yo creo que también los miedos más grandes que se te caiga, se rompa el hueso, porque dicen que cuando ya se rompió el hueso, ¿no? Es parte de esa vida, ¿no? Claro, por supuesto. Y claro, esta despedida de los papás fue sin duda esta educación que nos dieron. Y quiero terminar con una cosa que fue para mí un poco la cabeza de todo. O sea, ya que habían fallecido los dos, que tuvieron unas muertes para mí sublimes.
fueron unas muertes de amor, o la interpretación de amor en ambos casos. O sea, ya en los otros podcasts podremos hablar un poco más a profundidad de eso. Pero ahora que estamos los tres hermanos, quiero hablar en concreto de una cosa que habla de la calidad de los hermanos. Dicen, hay un dicho, que la calidad de los hermanos se demuestra a la hora de la herencia. Porque es muy fácil empezar a sacar miedos, a sacar cosas, intolerancias, cosas de que, oye, esto era mío, esto era tuyo, tú siempre fuiste el favorito, yo no. Empiezan a salir cosas de toda una vida, de 60 años de vida. Claro. Y me acuerdo dos cosas. Una, que antes de morir la mamá, un día enfrente de ella nos sentamos y dijimos, a lo mejor la mamá tiene que saber que los tres estamos bien y que vamos a estar bien después de que ella no esté. Uh-huh. Y hicimos un día de sanación, uh-huh, y hablamos de qué cosas tengo atoradas contigo. Y yo no sé, sí, no te acuerdas. Sí. Uf, tú sí. Estuvo súper bonito. Fue súper bonito. Empezamos a sacar todos los trapitos. Ay, ¿ya te acuerdas hace 40 años que me dijiste? Así. Y sí, qué bueno que no te acuerdas. Lo bloqueó. Es que también eso bloqueó. Nos quedamos con las cosas positivas. O sea, sí, qué bueno. Entonces lo bloqueó. Entonces, finalmente pudimos sanear entre nosotros tantas cosas que cuando la mamá falleció, y fuimos a una comida, que esa comida fue épica. Sí. Entramos a esa comida para hablar de la herencia, cómo íbamos a repartir, cómo nos íbamos a responsabilizar de las cosas que habíamos. En una servilleta. Estábamos escribiendo en servilletas, pero hicimos dos cosas. Antes de entrar dijimos, de aquí nos salimos hasta que todos estemos en paz y sintamos que lo que estamos haciendo es justo para todos. Y aquí nos vamos a quedar 3 días si hace falta, pero todo el mundo se va a salir en paz de aquí. Y no nos vamos a salir sin nada. Yo lo que quisiera añadir aquí es que todo este proceso que estamos hablando acerca de la muerte realmente es un proceso de amor. Y eso es lo que hemos vivido. Y entonces, cuando con el dolor que tiene la ausencia de los seres queridos, cuando nos juntamos, yo lo que sentí muy fuerte y lo que recuerdo de esa reunión es que, mira, esto es la bendición de los papás. Es como un regalo, la herencia es un regalo de ellos, ¿no? Y entonces, pues vamos a recibirlo. Sí. Con gracia, con amor. Con amor, claro. Y con esa unidad que nos enseñaron desde que éramos pequeños, muy chiquitos. Y que pasamos a todas las otras generaciones. Exacto. Fíjate que había una cosa, en esa reunión había una cosa muy importante para mí, porque ustedes dos tienen pareja, ¿no? Sí. Entonces yo quería, nosotros 3, ¿no? Sí. Bueno, y obviamente son mis hermanos, ¿no? Claro, tanto las Joaquín parejas, como Chile, claro. ¿no? Pero para mí era importante estar yo al igual con ustedes, claro, nosotros 3, ¿no? Sí. Y para mí fue especial eso. Eso es bien importante, porque creo que hay veces que las parejas, las familias a veces hacen ruidos porque pero en realidad es una cosa que tiene que ser dictaminada, arreglada desde la cabeza y el corazón. Uh-huh. Y hay veces que uno pone tiempo, otro pone dinero, pero a la hora hay que arreglarlo, equilibrarlo en justicia y en amor. Uh-huh. Y me acuerdo que cuando salimos de esa comida, llorábamos los 3 y nos abrazamos, uh-huh, de decir, wow, prueba superada. Sí, ¿sabes? Me acaba de venir a la mente algo que decía el abuelo. ¿Qué decía? Uno de sus enseñanzas, ¿no? Era de cada uno según sus posibilidades. Sí. Y para cada uno según sus necesidades. Sí. Y entonces, pues ahí estamos con diferentes situaciones, sí, y seguimos y hemos seguido hasta la fecha. A lo largo de nuestras vidas, me acuerdo, justo así, que era lo que nos enseñaban. El que esté en una mejor posición, que ayude al que en ese momento está en la peor posición y que necesita ayuda. Porque
a lo largo de todos estos años, Tarde o temprano ha habido nos va a momentos tocar. en donde tú has estado ayudando Sí. y ha sido el Y momento de todos recibir. hemos estado en ambas posiciones. En todos hemos Siempre. estado en el momento de ayudar, porque mira que tú has ayudado sí. muchísimo. No, y ustedes a mí también. Y a nosotros, o sea, cada quien En las ha diferentes estado etapas. eso. Bueno, Así que, wow, qué cosa tan bella. Gracias. 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 Los adoro. Gracias. No, y Gracias. sabes qué, gracias por escribir el libro, gracias Sí. por compartir esas últimas semanas de papá y mamá, esa manera tan increíble que lo vivimos y compartirlo con otras personas no tiene precio, la verdad. Tiene precio. De verdad fue una cosa tan bella y veo que no solo es bella por nosotros, sino por nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, esa filosofía de amor y entrega. Entonces, pues yo les quiero agradecer Claro, nena. por ser parte de esto. Además, qué creativa, o sea, pones uno de un lado, el otro ¿Qué del tal, otro eh? lado, Luego y luego ahora- se encuentra en el centro. Luego, o sea, a ver. ahora, mira, a ver, Tony, la idea es que vamos a hacer en cada podcast, Sí. las personas hacen una foto, vamos a hacer una foto. Es que Así. eso también ¿No te como que encanta? está Es que medio esto- fuerte, ¿no? No, medio no, está Ay, yo fuertísimo. lloré, hice No, la foto, pero lloré. Es que Caramba. además es bonito Oye, ver cómo la enseñanza, o sea, mira la metáfora, es que es la enseñanza, el amor de los papás. ¿Es opcional el hacerlo? O sea, No, no. no es opcional. No, pues yo A decido. ver, entonces, aquí, ¿ves? O sea, que la mamá forma parte de todos los que leen el libro y he recibido cartas, no, pero sabes, es de alrededor súper del es muy mundo. emotivo. Me costó trabajo hacerlo, pero sentí A ver, bonito nena. Yo cuando no lo hice. puedo. Sí puedes. Por favor, Va. déjame. No. Está bien, está Algún bien. día. Está bien, está Algún bien, día. está Gracias. bien. No. Te quiero. Yo también. Te quiero. Gracias, De nena. nada. Gracias. Pero de todas formas luego lo harás. Pero sí. Bueno, a lo mejor sí, pero ahora no. A ver, nena, ¿Qué así? con la mamá. Ay. Para arriba, sí. para abajo. Más para arriba, más para arriba. Arriba, Más, mira, arriba, mira para arriba, acá. Ahí estás, nena. Ahí, Ahí más cerca. estás. Ahí, abajo, Ay, te arriba. adoro. Ahí sigue la Ya lo mamá harás, y ya sí, lo el harás. papá. Ahí siguen Ahí sigue. esperándonos también con todo su Bueno, cariño. pues mira esto, Tony. Ay, perdón, pues ya. Oh, ya, sigue. Todo bien. Este libro, en cada podcast, vamos a regalar un libro a cada persona que esté aquí. Ajá. Ahora lo voy a dedicar, pero yo no sé si tú te acuerdas el gran simbolismo que hubo de las mariposas. O sea, el día que falleció mamá, Que llegaron. había un capullo de mariposa que se había estado gestionando en todo ese tiempo. Así es, se me había olvidado, es verdad. Y a los minutos de morir mamá, empieza a papalotear una mariposa blanca dentro de la habitación. Ajá. Y Kim, mi hijo, la encuentra y se le para en la mano y la saca por la ventana y no se iba hasta que le sopla. Entonces ahora tengo estas Mariposas. las mariposas doradas. Ah, qué bonito. Entonces cada vez ¿Nos que vas a regalar una? cada vez que Ándale. dedico el libro Le pones la mariposa. le pongo 2 mariposas Ah. porque una representa a la mamá y el otro representa al papá. ¿Sabes? Entonces va a venir con esa hermosa Ay, bendición. qué bonito. ¿Y dónde conseguiste esas mariposas ¿Verdad? tan bonitas? Eh. Ah, Entonces, Tony, este libro, te lo dedico a ti porque tú no tenías un ejemplar. Entonces, este Vale. es para ti, te logré Gracias, enviar nena. uno. sí. Entonces, puedes no poner la foto si no quieres. Ahorita, perdóname. Ahorita, no te preocupes, pero esto es para ti con todo mi amor y gracias por ser parte de mi vida, gracias por ser parte de toda esta locura, gracias por haber estado aquí porque yo sé que te costaba mucho trabajo el pensar estar aquí sentado. No es fácil. Y, no es fácil. Y te agradezco haber abierto tu corazón a todos los que estamos aquí. Carmen, gracias por No, abrir tu gracias. corazón. La verdad fue súper emotivo cómo todo se dio, cómo todo Ay, fluyó. no sigas de nada. Bueno, pues muchísimas gracias por abrir Claro, sus nena. corazones Claro. y estar aquí el día de Aquí hoy. estamos. Y No, gracias pues a Siempre, todos. siempre. Ay, los Ah, adoro. ¿y cómo se dio tan mágicamente, la Sí, verdad? la verdad es que sí. Y gracias por animarme. Así es que lo Sí, como, trajimos poco así menos como, que arrastra. que si no te pellizco. Sí. Así que gracias a todos por estar en este primer episodio
con el corazón abierto de morir es vivir. Y es morir es vivir porque gracias a la muerte entendemos que la vida tiene un fin y que vale la pena vivirla y que vale la pena disfrutarla y agradecer cada instante antes de irnos al siguiente capítulo. Los veo en el siguiente podcast. Muchísimas gracias. Esto es Morir es Vivir.